Como saben, estamos buscando la dirección de Dios para que los hermanos que van a ser reconocidos y encomendados a la gracia de Dios para las funciones que ya vienen desarrollando puedan reflejar el carácter de Cristo y puedan, juntamente con su servidor, contribuir a la edificación y al crecimiento del rebaño de la iglesia, la verdad que permanece. Y hemos hablado de algunos pasajes que son clave para hablar de lo que significa ser un ministro. Por cierto, para aquellos que vienen por primera o segunda vez, debo recordarles que ministro o ministerio es una palabra que significa servidor, servicio. Y en ese sentido, un ministro de la iglesia, si es un encargado, si es un líder, pero sobre todas las cosas es un servidor, que tiene una mayor responsabilidad que los demás, la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de proteger, la responsabilidad de modelar la imagen de Cristo ante los demás. Es un llamado principalmente para servir. Y la motivación debe ser la correcta, como ya explicamos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela cuidar al rebaño, tenga en mente que es un deseo para obrar, para trabajar, para desgastarse en cierta medida. Ya hemos dicho que el ministro no es un jerarca, no existen jerarquías dentro de los ministros en la iglesia. Todos somos iguales en valor, pero diferentes en funciones y responsabilidades. El pastor, el diácono, no es un gobernador de la iglesia, es un gobernador de su casa, pero en la iglesia es un cuidador, un administrador. Dejamos en claro también que el ministerio se clasifica solo en dos partes: ministros de la palabra, donde se incluyen a los pastores, maestros, evangelistas, misioneros, consejeros, y el ministerio diaconal, donde hay hermanos y hermanas que sirven en la administración, en la dispensión de los alimentos, la dispersión de los alimentos, la despensa, en cuidar a los enfermos, ayudar a las necesidades básicas del culto, del santuario, las mujeres diaconisas que enseñan a mujeres más jóvenes, a los niños. Es decir, el ministerio tiene una gran diversidad. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que estudiamos en la escuela dominical, en el capítulo 20 de Hechos, donde el apóstol Pablo le da un consejo a un grupo de líderes de una iglesia muy especial en el corazón de Pablo. ¿Saben a qué iglesia me refiero? A la iglesia de los Efesios. Una iglesia a la que Pablo le invirtió 3 años de su vida, enseñando, predicando, aconsejando, reproduciendo ministros. Y para Pablo la iglesia de Éfeso es tan especial que aunque ya no tiene oportunidad de pasar a visitarlos, porque tiene la misión de llegar a Jerusalén, donde probablemente lo van a azotar y lo van a encarcelar porque los judíos le han puesto precio a su cabeza, aunque no tiene la oportunidad de pasar a Éfeso, y probablemente él sabía que si pasaba ya no iba a salir de Éfeso porque estaban muy dentro de su corazón, prefirió quedarse en un puerto de Asia llamado Mileto. Mileto básicamente está al sur de Éfeso, y desde Mileto le dijo a los ancianos de Éfeso, a los líderes, que bajaran a él para que él les pudiera dar las últimas recomendaciones a estos ministros, a estos líderes que se van a quedar sin Pablo, pero no se van a quedar sin Cristo, y que tienen una tarea grande, que es cuidar, pastorear, apacentar al rebaño de la iglesia de los Efesios. Por lo que leemos en el Nuevo Testamento, los Efesios, los primeros años estuvieron muy bien. Pero ¿se acuerdan de las cartas a Timoteo? Que son cartas a un pastor comisionado en Éfeso. La iglesia estaba sufriendo mucho. Y si han leído el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ya para ese tiempo la iglesia había dejado su primer amor. O sea que el mensaje de Pablo realmente es un mensaje que impacta, y no es la primera vez que él aconseja a estos ministros. Lo mismo que les va a decir ahorita, ya se los ha dicho durante mucho tiempo, pero lo quiere volver a repetir porque es de suma importancia. En la mañana vimos
algunas virtudes de Pablo como ministro que deberíamos de ejemplificar en nuestra vida. Pero en este momento vamos a enfocarnos solo en unos pasajes y vamos a hablar del consejo de un ministro que busca el crecimiento de otros ministros. Noten eso. El consejo de un servidor, de un ministro, de un pastor, que busca el crecimiento de otros ministros. Como ya hemos dicho muchas veces, la iglesia local no se administra ni se cuida con un ministro. No es correcto que exista un solo pastor, no es correcto que exista un solo líder. El modelo del Nuevo Testamento no es ese, y de hecho es un modelo muy peligroso, porque si solamente un ministro cuida la iglesia, su cuidado y protección se puede convertir en una dictadura, se puede convertir en un gobierno humano. Y por eso el modelo del Nuevo Testamento siempre es la pluralidad de ministros para cuidar al rebaño que Cristo gobierna, porque no gobernamos la iglesia, la cuidamos. Ahora, en el capítulo 20, versículo 17, el texto dice así. Quiero que vean cómo Pablo está procurando el crecimiento de otros servidores, de otros ministros. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, a los ancianos de Éfeso, a los líderes, diáconos, pastores, ancianos de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Primero les empieza a decir, recuerden cuál ha sido mi comportamiento. Quiero que imiten el comportamiento que he tenido delante de ustedes. En las palabras más cortas, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Imiten ese comportamiento, dice Pablo. Acuérdense que estuve trabajando constantemente con la enseñanza y la predicación. Lo hice públicamente, los visité en sus casas, estuve perseverando en esa labor con la palabra. Y no lo hice solamente con ustedes, los gentiles, verso 21. Lo hice testificándole a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Deben recordar también, ancianos de Éfeso, que mi mensaje siempre fue el mismo y fue el mensaje contundente de la salvación. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, que por cierto les recuerdo, son los primeros dos rudimentos de nuestro discipulado. Versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, porque recuerden, los judíos le habían puesto precio a su cabeza. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Recuerden esto, líderes, dice Pablo. Yo como ministro nunca le di un valor equivocado a mi existencia. Ni el materialismo, ni la diversión, ni el placer fueron la meta de mi vida. Mi vida estuvo entregada a Cristo. Mi vida tiene valor solo en Cristo, verso 24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y aquí viene el consejo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí viene el consejo. Por tanto, o sea, es decir, puesto que ya les expliqué todo lo que yo hice y cómo modelé el ministerio, verso 28, por tanto, mirad por vosotros. ¿Cuál es el primer consejo? Cuídense ustedes mismos, líderes, diáconos, pastores, inviertan tiempo con el Señor ustedes. Tengan precaución de ustedes mismos. Ustedes son peligrosos también. Ustedes también pueden dañar. Vigílense,
es la idea. Mirad por vosotros, ¿qué más? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por cuidadores, o sea, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, repito, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y dice Pablo, esto es inevitable, esto va a ocurrir, esto forma parte de... Yo sé que después de mi partida entrarán, o sea, no están, pero van a entrar, dice el versículo, lobos rapaces en medio de ustedes, que no perdonarán al rebaño. 30, y no solo van a entrar, de ustedes mismos, verso 30, se van a levantar hombres, de los que ya conocen, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, que fue el tiempo que invirtió en la iglesia de Éfeso, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, Priscila y Aquila, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y así termina el tercer viaje de Pablo. Con toda probabilidad, ya les dije en la mañana, hizo un cuarto viaje misionero, donde termina perdiendo la vida, probablemente en Roma, por medio del emperador Nerón. Pero eso ya no lo sabemos con exactitud. Quiero que nos centremos en el versículo 28 al versículo 32, que es la porción que habla del consejo, porque en la mañana, quienes tuvieron la oportunidad de llegar temprano, recordarán que lo que vimos fue la otra porción que habla de las virtudes de Pablo, que debemos de tomar como ejemplo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en su consejo, del versículo 28 al versículo 32. Leamos todos en voz alta el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros. Primer consejo, punto número 1, consejo para los ministros de nuestra iglesia, del apóstol Pablo, consejo de Dios a través de Pablo. Número 1, recordar que los ministros también necesitamos preocuparnos ¿por quién? Por nosotros mismos. Noten que el texto es muy enfático. Miren por ustedes. Es una expresión griega que se puede entender como cuídense de ustedes, velen por ustedes, y en todas las áreas de la vida, hermanos. Porque un ministro se debe procurar, si está dentro de la posibilidad, tanto emocionalmente y físicamente, pero también espiritualmente. Un error que yo he cometido durante muchos años es estudiar solo para enseñar la palabra. Y me he olvidado muchas veces, hermanos, y lo digo con mucha sinceridad, de estudiar para alimentarme, ¿se entiende? Y a veces los ministros llegamos a fracasar porque nos preocupamos por alimentar al rebaño, pero no nos preocupamos por ser alimentados nosotros, ¿se entiende? Y yo creo que por eso existe la pluralidad de ministros, y por eso debe de existir. Pablo le dice a Timoteo también, ten cuidado de ti mismo. No solamente, hermanos, en nuestro cuidado espiritual. El ministro, pregunto, ¿puede dañar? ¿Puede ser factor decisivo en la enfermedad de una iglesia? Por supuesto. Y por eso el ministro tiene que cuidarse de él mismo. No podemos confiar en nosotros. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su poder y su fuerza. Y es por eso que Pablo dice, o le dice a los ancianos, tengan cuidado de ustedes. Ustedes deben procurarse, ustedes deben cuidarse
y ustedes deben de entender que ustedes mismos son peligrosos si no se atienden. ¿Por qué, hermanos? Porque un ministro, por muy espiritual y dedicado que esté al Señor, es un pecador, ¿sí o no? ¿Que tiene pensamientos malos también? ¿Que tiene motivaciones y deseos que muchas veces son equivocados? También. Y por eso el ministro debe preocuparse por él mismo. No sé si les ha pasado en su experiencia como cristianos que hay pastores que están dedicados a trabajar todos los días, suben, bajan, predican, hacen aquello, hacen el otro, y de repente usted dice, ¿pero por qué cayó en pecado? ¿Pero por qué empezó a reaccionar así? ¿Por qué se destruyó la iglesia? No entendemos, el hermano hacía muchas cosas para Dios, servía por doquier, ¿pero qué pasó? Probablemente nunca se preocupó por él mismo. Así que el primer consejo que nos da Pablo, hermanos, tengan cuidado de ustedes mismos, los que sirven. Tengan precaución de ustedes, son peligrosos, pueden llegar a ser nocivos, pueden llegar a destruir bastante. Como dice el versículo 26, Pablo dice en la parte final, estoy limpio de la sangre de todos. Pero pregunto, ¿un ministro puede determinar la condenación de mucha gente o no? Definitivamente sí. Un ministro que no se procura, que no cuida tener una salud espiritual correcta, puede condenar a muchas personas al infierno. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso te vas a proteger a ti mismo y a los que te escuchan. Por eso el primer consejo es ese, que nosotros tengamos precaución primero de nosotros. A los hermanos que van al diaconado, yo les animo que todos los días tengan lectura de la Escritura, que todos los días mediten en la palabra. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Yo les recomiendo sobre todo, hermanos, que sirvan en el diaconado como Cristo sirvió. Cristo le lavó los pies a los suyos. Si yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, así deben hacer también ustedes los unos con los otros. Y claro que le recomiendo a mi hermano Israel, que no está con nosotros, y a todos aquellos que aspiran al ministerio de la palabra, que procuren alimentarse. Porque las crisis pastorales más fuertes que yo he vivido, hermanos, y que gracias a Dios no han sido crisis que determinen el daño de la iglesia de manera perpetua, se han dado por no alimentarme. Sí estudiaba la palabra, sí leía la palabra, pero la motivación era enseñársela a los demás. Nunca era alimentarme, hasta que me abrió los ojos el Señor y recordé que también tenía que alimentarme yo con la santa palabra de Dios. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Segundo consejo, hermanos, punto número 2, recordar cuál es nuestro lugar como ministros. Siempre recordemos cuál es nuestra posición. Los reyes de la tierra y los gobernadores de este mundo se enseñorean de los que están bajo su poder, ¿verdad que sí? Mas entre ustedes no debe ser así, sino que el más grande entre ustedes sea el más joven, y el mayor de todos sea vuestro siervo, porque el que quiera hacerse grande será humillado, y el que se humille será enaltecido. No olvidemos nuestra función. Ya hemos dicho, no somos llamados para ser jerarcas, gobernadores, o para tener un título que nos dé más dignidad. No. El llamado al ministerio diaconal y pastoral es un llamado al servicio, al sacrificio, al amor, a la tolerancia, al soportar la debilidad de otros. Y vean lo que dice, hermanos, Pablo con respecto a esto. En el punto número 2 que decimos, el consejo para recordar cuál es nuestro lugar como ministros. Vean conmigo el versículo 28, leemos todos juntos en voz alta y de manera homogénea. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Inciso A, no olvidemos que fuimos puestos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Así lo dice el texto o no? No, es que yo me gradué de tal seminario y por eso mi ministerio tiene un valor inigualable.
aquí traigo mi reconocimiento, no sé si me puedan admitir como pastor o como diácono. No. Un seminario no fabrica pastores. Una iglesia tampoco fabrica pastores ni diáconos. ¿Sabe quién los fabrica? El Espíritu Santo. Apartadme a Saulo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo. No es el hermano Carlos quien va a ordenar a Óscar, a Carlitos, a Onésimo y a Israel. No es la iglesia la que va a ordenar. Simplemente vamos a reconocer y vamos a encomendarlos a la gracia de Dios. Es Dios el Señor de esos ministros y a Él le van a dar cuenta en el día del juicio de su labor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre toda su casa y le da el alimento a sus hermanos a tiempo? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero si aquel siervo se hiciese malo y dijera en su corazón, ¿se lo saben? Mi Señor tarda en venir, y empezare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y pondrá su lugar con los hipócritas. ¿Sabe cuál es la mayor condenación? La mayor condenación es para los falsos ministros. Pedro, hablando de los falsos ministros, dice que para ellos está reservada la más densa oscuridad de las tinieblas. Son nubes sin agua que simplemente recrean perversidades entre los discípulos. Y por eso tengamos cuidado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra para ser un discípulo, y una vez que lo logran, lo convierten doblemente en un hijo del infierno. De cierto os digo que por eso recibirán mayor condenación. Por una parte, el ministro puede recibir mayor condenación. Santiago dice, no se hagan maestros muchos, sabiendo que recibirán mayor condenación. Pero también un ministro comprometido es digno de doble honor, ¿o no? Lo dice la Biblia. Ténganlos en mucha estima, son dignos de doble honor. Un ministro es muy valioso, hermanos, en verdad. Un diácono, un ministro, una diaconisa, una maestra de la iglesia, por muy insignificante que sea para el mundo, créanme que son las personas más valiosas entre todas las personas de la historia humana. La persona más valiosa fue Jesús de Nazaret y sigue siendo la más valiosa. El apóstol Pablo fue un ministro valioso. Ayer falleció un ministro precisamente, y de alguna manera es una pérdida grande. Por eso, hermanos, consideremos el ministerio como valioso. Inciso A, repito, fuimos puestos por el Espíritu Santo. Y es un privilegio que el Espíritu Santo dirija su mirada sobre nosotros para servirle en un ministerio, en verdad, hermanos. Inciso B, fuimos puestos, sí, por el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para cuidar al rebaño. Vea lo que dice el versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. ¿Se acuerda que esa palabra es una palabra griega que significa cuidar, pastorear? Y miren, de ahí viene el concepto del pastor. Porque el pastor, hermanos, nunca va delante de las ovejas. No sé si ha visto eso. El pastor siempre va atrás de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque está vigilando. Las ovejas son un animalito que se usa para compararnos a nosotros. ¿Sabe por qué? ¿La oveja es débil o no? ¿La oveja es torpe? ¿La oveja tiende a distraerse fácil? ¿Se puede perder? Y es un animalito que no tiene la fuerza para defenderse ante el lobo, ante alguna fiera en el campo. Así somos los creyentes. Y vea la gran responsabilidad que el Espíritu Santo nos ha encomendado a algunos, ser pastores del rebaño, para cuidarlos, para velar por ellos, para darles de comer, para trasquilar y mantenerlas saludables. Y hermanos, es muy importante este concepto. El texto no dice que estamos en la iglesia para gobernarla, para mandar, para tomar decisiones de manera arbitraria. No, estamos para apacentar la iglesia del Señor. Vuelvo a enfatizar que uno de los errores más grandes de la eclesiología de nuestros días en el ámbito reformado es decir,
cómo se gobierna la iglesia. Y algunos dicen un pastor, otros la gobiernan muchos pastores. No, dejamos en claro que la iglesia la gobierna Cristo y la administramos muchos pastores y muchos diáconos, pero solo somos eso, administradores. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Así pues, ténganos los hombres, a nosotros, los ministros, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Inciso B, repito, fuimos puestos para cuidar al rebaño. Inciso C, es lo mismo, pero enfatizo algo más. Fuimos puestos para cuidar el rebaño que le pertenece ¿a quién? A Cristo. Vean lo que dice el verso 28 al final. Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. Y vean, ese título que habla de poder, de soberanía, de jerarquía, le pertenece a Jesús el Nazareno. Él es el Señor de las ovejas. Mi vida doy por las ovejas. Él ha dicho que somos sus ovejas. Realmente, hermanos, siendo honestos, ustedes no son mis ovejas. Simplemente soy administrador de un rebaño ajeno que le pertenece a Jesús. Y más me vale a mí y a los que sirvamos en el ministerio que tengamos conciencia de que somos administradores y que el rebaño le pertenece a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Así que fuimos puestos para cuidar el rebaño que le pertenece a Cristo. Por cierto, en esta vida nada nos pertenece, mucho menos la iglesia. Hay gente que realmente pinta para falso profeta rápido cuando dicen, esta es mi iglesia, o esta es la iglesia de nuestra familia, o esta iglesia yo la formé. Son ideas perversas, son ideas dignas de condenación, porque la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Tercer punto, hermanos, vamos avanzando. Punto número 3, tiene que ver con el consejo de Pablo a los ministros de Éfeso. ¿Cuál es el consejo? Punto número 3, recordar los peligros que puede experimentar el rebaño de Cristo. Hay dos peligros que deben tener en mente los pastores y los diáconos. ¿Cuáles son? El primero es el siguiente, inciso A, peligros que ingresan desde el exterior. Vean lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán, ¿ya están ahí? ¿Verdad que no? Dice, van a entrar. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Son ovejas? No, son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Es algo que Pablo podía evitar? Hermanos, ¿verdad que no? ¿Podemos evitar que llegue un falso creyente a la iglesia? ¿Podemos evitar que alguien venga con una motivación tóxica y nociva? ¿Podemos evitar que ingresen personas con malas intenciones? No podemos evitarlo. Pero ¿saben qué? Si el cuerpo es saludable y si los que alimentan el cuerpo les dan alimento saludable, cuando un cuerpo es saludable, ¿qué pasa cuando entra un patógeno? El cuerpo mismo lo rechaza, da calentura, da fiebre, sí duele un poquito, pero al final el mismo organismo lo expulsa. ¿Se entiende? Por eso es importante que comamos saludablemente en el ámbito espiritual. Bueno, también en el ámbito físico, sobre todo en estas fechas. Pero cuando un cuerpo es saludable, cuando el cuerpo de Cristo es saludable, puede entrar cualquier patógeno, un virus, una bacteria, ¿y qué hace el cuerpo? ¿Lo expulsa o no? Ahora, cuando eso ocurre, ¿el cuerpo duele o no? Sí, pero se sana. Y por eso es muy importante, hermanos, que alimentemos al rebaño correctamente, porque van a entrar peligros de afuera. Personas, hombres, mujeres, falsos profetas, y la iglesia tiene que estar preparada para poder reconocer eso y para poder evitar el daño. ¿Sale, vale? Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y de hecho, cuando nosotros entrenamos a la iglesia para que escuchen la voz del pastor, que es Cristo, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mas al asalariado, al que viene por dinero, no lo escuchan las ovejas, porque no es el pastor de las ovejas. Por eso hay mucha gente que está en iglesias donde los manipulan, lucran
y al final salen y siguen perseverando en la fe. ¿Saben por qué? Porque pudieron ser manipulados un tiempo, pero eran ovejas de Cristo Jesús. Así que el primer consejo es: tengan cuidado de los peligros que ingresan desde el exterior. Por eso cuando una familia llega, no sé si le ha tocado a usted ya, inmediatamente o al poquito tiempo se les ofrece un discipulado. ¿Para qué es el discipulado? ¿Alguien se acuerda? Tiene dos propósitos: es informativo y formativo. Pero así también podemos saber cuál es la fe, la conciencia de Dios, sobre Dios que tienen las personas. Y así también las personas pueden entender cuál es la calidad de nuestra iglesia, el enfoque. Es muy importante, hermanos, porque en nuestra iglesia han llegado personas durante muchos años. Algunos han llegado queriendo llevarse a las muchachas, ¿no? Otros han llegado queriendo menospreciar el pastorado de un joven y quedarse con el lugar del pastor, porque traen un título y porque tienen una edad avanzada. Pero son malas intenciones y debemos recordar que la palabra debe ser nuestra guía para esto. Así que si el liderazgo es saludable, el cuerpo va a ser saludable. Y si el cuerpo está saludable, cualquier patógeno va a ser expulsado. Me refiero en manera metafórica, ¿no? No vamos a expulsar a nadie, si quiere venir a escuchar. Pero el consejo, inciso B, y aquí es lo más difícil, ¿no? Peligros que vienen desde el interior del rebaño. Y esos son más difíciles porque dices: híjole, pero el hermano, ¿por qué está actuando así? Se lleva muchos años con nosotros. ¿Qué le pasó? La Biblia los define como anticristos. Y es muy duro, hermanos, porque son personas que se levantan de entre nosotros, que comieron con nosotros, que sirvieron con nosotros, que sufrieron muchas cosas y por motivaciones erradas, tarde que temprano, se manifiesta cuál era su intención. ¿Nos pueden engañar o no? A ver, ¿a Cristo le pasó o no? No lo engañaron, pero dentro de los apóstoles había un falso profeta. Con Pablo le pasó. ¿Se acuerdan de Demas? Demas ya me desamparó y se fue al mundo, se fue a Tesalónica. Entonces, tengamos también entendido eso, hermanos. No nos hagamos grandes expectativas de nadie, ¿eh? Eso es muy importante, porque a veces vemos a los ministros, a los líderes, a las hermanas, ¿no? No, estos hermanos están, hasta decimos, están ungidos, ¿no? Ya les hemos dicho que todos somos ungidos. Pero si nos hacemos grandes expectativas, nos va a doler, ¿no? Hay hermanos que a veces vienen de tantas iglesias que parece que se parecen mucho a las personas que ya han fracturado relaciones amorosas, ¿no? Constantemente. Ya no quieren confiar en ninguna iglesia, en ningún hermano. No nos hagamos expectativas grandes de nadie. Solo pongamos los ojos en Jesús. Pero puede ser que uno de los que estamos aquí un día se levante y haga cosas perversas. Hermanos, nos ha pasado varias veces. Pero como el cuerpo es saludable, ¿qué les digo? El cuerpo mismo sana y expulsa cuando hay un virus, ¿se entiende? Lo expulsa. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta eso. Siempre tengamos precaución. Y termino, punto número 4, y ya con esto vamos a finalizar. Último consejo de Pablo para estos ministros, y es mi consejo para los hermanitos que el domingo van a ser encomendados a Dios. Recordar, hermanos, de dónde viene el poder para el crecimiento del rebaño de Cristo. Recuerden de dónde viene ¿qué? El poder. Tengo que decirles algo importante, así en síntesis. No hay poder más grande que el amor. Es el poder más grande, hermanos. De hecho, recuérdeme usted cuál es el gran mandamiento de la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Recuérdeme cuál es el gran mandamiento del Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros como yo los amé. Según el apóstol Pablo, ¿cuál es la virtud más grande del cristiano? El amor. ¿Cuál es el aspecto que encabeza el fruto del Espíritu? El amor. No hay poder más grande que el amor, hermano Oscar, hermano Carlitos, hermano Onésimo. El amor cubrirá multitud de pecados. Miren, si ustedes aman, un día ustedes van a fallar tal vez, pero si ustedes aman, los hermanos van a responder en amor. ¿Se acuerdan del consejo de los ancianos a Roboam? Roboam tenía que empezar un ministerio, ¿se acuerdan? Y Roboam tuvo o recibió
una petición del pueblo. El pueblo había sufrido mucho con Salomón, ¿eh? Salomón sí fue un poquito gandallita con el pueblo de Israel. Pero saben que a pesar de todo eso, Salomón le servía. Porque Salomón prosperaba al pueblo, les daba buena comida, les dio paz por muchos años, a pesar de que Salomón tuvo sus errores y les cargaba la mano. Nunca hubo queja con Salomón, aunque sí se pasaba. Pero cuando muere Salomón, como que el pueblo dice, pues vamos a decirle a su hijo, si puede bajarnos tantito los impuestos, el ISR, el IVA, bueno, no sé qué impuestos había, ¿no? Y le dicen a Roboam, oye, fíjate que tu papi sí fue bien buena onda y le servimos con mucho gusto y era un hombre muy sabio y lo respetábamos, pero sí nos cargó la mano un poco. ¿Cómo ves si tú aligeras la carga? Y entonces Roboam fue muy sabio, porque ¿qué hizo? Primero dijo, denme unos días, ¿no? ¿Y es de sabios pedir tiempo o no? Y fue sabio también porque le pidió consejo a los jóvenes y le pidió consejo a los ancianos. ¿Está bien pedirle consejo a todos? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora imagínese usted la valía de los consejeros de Salomón. Estamos hablando del hombre más sabio de la historia, sin contar a Cristo y Adán. Pero sin contar a Cristo y Adán, Salomón era el hombre más sabio de la historia. Yo quiero que usted me diga, ¿eran sabios los consejeros de Salomón? Pues imagínese. Y los sabios le dijeron a Roboam, mira Roboam, tienes que amar al pueblo. Si tú los escuchas y les sirves, el pueblo también te va a servir. Pero los jóvenes le dijeron, no, oye, pues tú vienes entrando ahorita a esto de ser rey, vive la vida loca. Tú diles que no, que si tu papá les hizo una carga, tú se las vas a dar multiplicada. En total, Roboam les dijo que no, que su dedo meñique era igual que la espalda de su padre, o sea, conmigo les va a ir peor. ¿Y qué pasó con Roboam? ¿Se acuerdan? El pueblo se dividió. No estoy diciendo con esto, hermanos, que complazcan a la iglesia, no. Estoy diciendo que muchas veces tenemos que aprender a ceder en el marco de la palabra. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a reflejar el amor, porque no hay poder más grande, vuelvo a reiterar, que el amor. El poder más grande es el amor. No importa si no se caen al piso y se revuelcan como algunas iglesias, No importa si no los formamos y no se desmayan. Eso no es poder de Dios. Eso es circo, maroma y teatro. No importa si la predicación no nos hizo llorar. El poder de Dios radica en el amor. Pero miren lo que dice el versículo que viene. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, fíjense, 3 años, se dice poco, pero es mucho, de noche y de día, o sea, no tenía horario pastoral Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Tenía amor o no? Uno sabe cuando un ministro es sincero y uno sabe cuando un ministro simplemente cumple con el protocolo, ¿o no? Cuando el ministro me habla de la palabra, pero no me visita, no me saluda, no me ayuda, algo anda mal. Y puede decirme muchas cosas, pero tal vez no hay amor. Versículo 32, aquí viene el poder, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. O sea, Pablo dice, no son míos, le pertenecen a Dios. Los dejo con Dios. ¿Qué dice? Y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder para sobreedificaros. Vamos a tomar decisiones difíciles a veces. Siempre pregúntense qué dice la palabra. Y siempre que tengamos que predicar y enseñar, todo debemos hacerlo con la palabra. Yo ayer le decía a los varones de nuestra célula que estamos muy contentos y muy orgullosos y le damos gracias a Dios porque todos los varones de la célula durante el año estuvieron compartiendo la palabra. Y una característica que predominó fue que se apegaron al texto de la palabra. Algunos nerviosos, sí, porque son nuevos en esto. Algunos incluso se trababan un poquito. Otros tal vez se les olvidaba algo en la prédica y después reaccionaban. Pero fuera de eso, lo que sí nos llamó la atención a muchos hermanos fue que su predicación tuvo poder, que su predicación fue eficaz. ¿Saben por qué? Porque solo predicaron la palabra. Dice el versículo 32,
Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La iglesia se edifica así, y tiene poder para darnos herencia con todos los santificados. Punto número 4, recordar de dónde viene el poder para el crecimiento del rebaño de Cristo. Y en ese punto 4 hay dos incisos. Inciso A, el poder viene de la dependencia a Dios. Dependencia a Dios. Que su rostro resplandezca sobre nuestro rostro. Es la oración de los levitas, ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Quién era Moisés antes de Cristo? ¿Un junior? ¿Sí? Un joven que se la pasaba, bueno, yo vi la caricatura, el príncipe de Egipto, se la pasaba jugando con las carretas y los caballos. ¿Quién sabe, no? Probablemente. ¿Una persona egoísta, sí o no? ¿Un homicida? Un homicida, un fugitivo. Pero cuando conoció al Dios eterno, a sus 80 años, su vida cambió, y Deuteronomio dice: no había hombre más manso sobre la tierra que ¿quién? Que Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. La dependencia a Dios, hermanos. Dice la Biblia: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Procura hacer estas cosas y tu aprovechamiento se le va a manifestar a todos. Cuando pasamos tiempo con Dios, la gente lo puede percibir, hermanos. Y podemos hacer más, a veces haciendo menos. Así que, hermanos, dependencia a Dios. Que la imagen de Cristo se replique en nosotros. Que se diga del hermano Carlos, del hermano Oscar, del hermano Carlitos, de Onésimo, de Israel: se parecen a Jesús. Me recuerdan al Nazareno. Porque de hecho de ahí nace el apodo, ¿no? Los cristianos, los pequeños Cristos. Inciso B, el poder del ministerio, hermanos, termino, radica en la palabra de su gracia. Realmente nosotros no hacemos gran cosa, Simplemente dejamos que fluya la verdad. Simplemente desatamos la verdad de la palabra, y la palabra tiene poder. Y el ministerio diaconal, aunque no tiene como herramienta principal la palabra, cualquier decisión se puede guiar por la palabra, hermanos. Ejemplo, el hermano Oscar tendrá que tomar la decisión con Carlitos de: oye, vamos a comprar esto, ¿qué compramos? ¿Esto o aquello? ¿Hay principios para eso o no? Sí, al Señor hay que darle lo mejor dentro de lo que tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces siempre habrá principios en la palabra que nos van a guiar, hermanos. Y si estas cosas las hacemos, dice Pablo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has recibido. Ejercítate en la piedad. Y bueno, hermanos, yo con este consejo termino mi breve curso de capacitación. Créanme que si un ministro llegase a fallar, la iglesia es una iglesia misericordiosa, pero queremos que los ministros sean saludables. Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Y también deseamos que el próximo año algunas hermanas sean llamadas al diaconado como diaconisas, tal vez, maestras. Algunos hermanos puedan servir en el ministerio pastoral, otros hermanos en el ministerio diaconal. Pero es importante que entendamos que la iglesia es valiosa y que el ministerio es muy valioso. Reitero otra vez, hay una frase de Juan Calvino, casi no cito a nadie, ¿verdad? Pero esta vez lo voy a citar. Juan Calvino sí es de mi agrado. Dice por ahí Juan Calvino: en lo esencial, unidad. Por ejemplo, ¿qué es esencial? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la palabra, pues sobre todo, ¿no? En lo no esencial, libertad. Por ejemplo, alguien diría: ¿y por qué no pusieron pinito? Otros: ¿y por qué van a poner pinito? ¿No? Bueno, en lo que no es esencial, ¿qué debe existir? Libertad. Pero sobre todas las cosas, debe existir amor. Es lo más importante, el amor, hermanos. ¿Sale? Y acuérdense que el amor es simplemente la entrega del ser para el beneficio de otro ser. Eso es el amor. Entregar nuestro ser para el beneficio de otro ser. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra, gracias por la hermosura de tu iglesia.
Llévanos con bien a casa, Señor. Bendícenos, guíanos. Haz tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.